¿Por qué habría hecho algo así? Un par de decisiones muy malas por parte de los pilotos a veces es todo lo que se necesita para provocar un desastre aeronáutico. Al menos así es como los medios retratan los accidentes aeronáuticos. ¿Pero es eso realmente cierto? La historia que te contaré hoy parece, desde el principio, exactamente tal escenario, con una negligencia casi increíble demostrada. ¿Pero fue realmente así de simple? Manténse atento. La tripulación de vuelo, que más tarde se encontraría en un verdadero escenario de pesadilla, empezó ese día en un hotel en El Cairo, Egipto. El capitán y el primer oficial que volaban para la aerolínea del Medio Oriente Gulf Air habían pasado la noche anterior compartiendo con otros miembros de la tripulación, y en el caso del capitán también apostando en un casino local. Y aunque el capitán se había quedado despierto hasta las 3 de la mañana, su próximo vuelo no era sino hasta la tarde siguiente. Así que durmió lo suficiente y, según reportes, se despertó sintiéndose bien descansado. La fecha era el 23 de agosto del 2000, y su vuelo asignado en ese día era el vuelo regular 072 de Gulf Air desde El Cairo hacia la pequeña nación insular de Bahrein, situada al este de Arabia Saudita en el Golfo Pérsico. La aeronave que iban a usar era un Airbus A320 de casi 6 años, que estaba en excelente estado técnico sin fallas significativas registradas. El clima también se reportó excelente a lo largo de la ruta, con temperaturas cálidas y ni una nube en el cielo. Así que los pilotos habrían esperado un vuelo relativamente sencillo mientras realizaban su briefing previo al vuelo. El comandante del vuelo era un capitán de 37 años de nacionalidad bareiní que había acumulado 4.416 horas totales. A lo largo de sus 6 años de carrera como piloto con Gulf Air, se había incorporado originalmente a la compañía como cadete de ingeniero de vuelo a la edad de solo 17 años, allá en 1979. Y luego pasó varios años como ingeniero de vuelo en el Lockheed L-1011, antes de ser ascendido a primer oficial en 1994. Después de eso, fue transferido al Boeing 767 ese mismo año y luego al Airbus A320 en 1998, regresando al 767 en 1999. Y luego finalmente nuevamente al Airbus A320 en enero del año 2000. Fue entonces ascendido a capitán en el Airbus A320 el 17 de junio de ese mismo año. Pero posteriormente tomó 3 semanas de vacaciones entre el 30 de julio y el 19 de agosto. Así que como resultado, solo había acumulado 86 horas como comandante al momento de este vuelo. La mayoría de los pilotos que habían volado con el capitán lo describían de manera favorable, pero apenas había aprobado su evaluación de ascenso en abril después de recibir calificaciones bajas en 2 maniobras de emergencia diferentes. Algunos pilotos también comentaron que tenía tendencia al exceso de confianza y ocasionalmente reaccionaba mal a las sugerencias de sus primeros oficiales. Hablando de esto, como primer oficial ese día trabajaba un nacional omaní de 25 años que solo había estado volando el Airbus A320 para Gulf Air desde abril de ese mismo año, lo que significaba que solo había acumulado un total de 608 horas. Ahora, su historial de entrenamiento era bastante irregular y de hecho inicialmente había reprobado su evaluación de competencia en el Airbus A320 en octubre de 1999, tras recibir calificaciones de D en 7 ítems diferentes, incluyendo aproximaciones BOR, DME, aterrizajes normales, así como tecnología de automatización. Los capitanes que habían volado con el primer oficial lo describieron como tímido, manso y algo reservado, aunque ansioso por aprender. Y también mencionaron que había mostrado cierta dificultad para manejar situaciones desconocidas, que no hacía preguntas aclaratorias y que podría dudar en cuestionar al capitán. Un instructor había probado deliberadamente al primer oficial en ese aspecto, excediendo los límites de velocidad en el rodaje a propósito durante una sesión de simulador, solo para ver si el primer oficial diría algo. Pero no lo hizo. También debe mencionarse que, a pesar de ser muy nuevo en el puesto, el primer oficial ya tenía un incidente previo en su historial. En enero de 2000, mientras el primer oficial estaba realizando entrenamiento en línea bajo supervisión, la aeronave que pilotaba había chocado con escombros durante el despegue desde Abu Dhabi y posteriormente no pudo presurizar. Una investigación interna de Gulf Air sobre ese incidente concluyó que la tripulación de vuelo mostró mala pericia y conciencia situacional durante la emergencia.
y el primer oficial terminó siendo enviado a 2 días de entrenamiento de recuperación por esto. Ahora, quiero enfatizar realmente aquí que así es como una aerolínea debería reaccionar si se detectan deficiencias de conocimiento. Verás, proporcionar entrenamiento adicional y luego posiblemente realizar algunas comprobaciones de línea extra es un procedimiento estándar cuando un piloto ha cometido errores que no fueron intencionales. Eso realmente forma parte de una cultura justa en la que las personas no deberían ser castigadas si han hecho algo, pero no lo hicieron con mala intención. De todos modos, a pesar del historial del primer oficial, ahora había sido asignado con un capitán muy nuevo con poca experiencia al mando, y eso no sucedería en la mayoría de las aerolíneas principales hoy en día. Ahora, Gulf Air sí tenía un periodo de prueba para nuevos capitanes, durante el cual no podían volar con primeros oficiales inexpertos. Pero este periodo originalmente duraba solo 40 vuelos, y en 1999 la compañía lo redujo aún más a solo 20 vuelos. Así que al momento de este vuelo no había restricciones sobre con quién podía volar este capitán. Ahora, si te parece extraño que Gulf Air derogara una medida de seguridad, no estarías solo en pensar así. Y para explicar lo que realmente estaba sucediendo aquí, necesitamos observar un poco más de cerca esta aerolínea, lo cual haré pronto. Pero la verdad es que están lejos de ser los únicos que están eliminando características de seguridad. Ahora, Gulf Air fue originalmente una subsidiaria de la British Overseas Airways Corporation, la antecesora de British Airways, hasta 1973, cuando una participación mayoritaria fue comprada conjuntamente por los gobiernos de Bahrein, Qatar, Amán y el Emirato de Abu Dhabi, que más tarde se convirtió en parte de los Emiratos Árabes Unidos. La aerolínea entonces actuó como transportista nacional conjunto para todos esos países, con rutas que se extendían desde Nueva York hasta Australia. Oficialmente la aerolínea estaba registrada en Omán, poniéndola bajo la autoridad de la Dirección General de Aviación Civil y Meteorología de Omán, o DGCAM, mientras que su presidencia se rotaba anualmente entre ciudadanos de sus países accionistas. Durante los años 90, Gulf Air comenzó a enfrentar algunas dificultades financieras, y ahí es donde las cosas empezaron a tomar un giro muy desafortunado. Los registros de la DGCAM de Omán muestran que, durante este periodo, los reguladores enviaron numerosas cartas a Gulf Air respecto a violaciones de la aerolínea, muchas de las cuales no recibieron respuesta o simplemente se corrigieron de manera inadecuada. Gulf Air fue posteriormente sancionada repetidamente por violaciones en áreas que iban desde operaciones de vuelo debido a exceder límites de tiempo, entrenamiento de vuelo y mantenimiento de registros, entre muchas otras cosas. Estas sanciones incluyeron restricciones de su autorización ETOPS para operaciones extendidas de 2 motores, revocación de su derecho a realizar vuelos de traslado de 3 motores en sus Airbus A340 de 4 motores, así como la suspensión de varias licencias de tripulación de vuelo. Los inspectores de la DGCAM asignados a Gulf Air notaron que la aerolínea no tenía programa de entrenamiento de gestión de recursos de tripulación, ni programa de gestión de calidad, ni programa de concientización de seguridad. Y también carecía de varios otros elementos críticos requeridos bajo las regulaciones de aviación civil de Omán. Ahora bien, no solo era extensa y difícil la comunicación con Gulf Air sobre estos temas. Una auditoría posterior también descubrió que la compañía expresaba oposición a la existencia de muchas de estas regulaciones en primer lugar. De hecho, durante este tiempo, en lugar de intentar cumplir, la compañía reducía activamente el número de programas de seguridad que tenía implementados. Por ejemplo, en 1992, Gulf Air había iniciado un programa interno de entrenamiento de CRM para mejorar el trabajo en equipo en la cabina. Pero luego se suspendió en 1996 y no se reemplazó por nada. El gerente de factores humanos de la aerolínea intentó organizar un nuevo programa de entrenamiento de CRM, pero no pudo avanzar en absoluto, así que simplemente renunció, solo para que su reemplazo se encontrara con el mismo problema. Ahora, todo esto nos muestra que la gerencia de Gulf Air parecía tener una actitud realmente problemática hacia la seguridad de vuelo. Y parece que los ejecutivos de Gulf Air podían haber estado viendo la seguridad como un costo a minimizar, en lugar de reconocer que programas de seguridad como estos tienden a ahorrar dinero a largo plazo. Como dice el dicho, si crees que la seguridad es cara, intenta tener un accidente.
Ahora, en 1999, Oman introdujo un requisito para que todas las aerolíneas del país tuvieran programas de entrenamiento de CRM. En ese momento, Gulf Air básicamente cumplió y contrató a un tercero para implementar uno para mayo de 2000. Pero luego una disputa contractual retrasó su desarrollo. Y para el momento de este vuelo, el entrenamiento aún no había comenzado. Eso significaba que, dado que ambos pilotos del vuelo 072 fueron entrenados ab inicio internamente por Gulf Air, ninguno había recibido un entrenamiento real de CRM, lo cual es un hecho que se volverá muy importante en esta historia. Pero ese no fue el único entrenamiento crucial que habían perdido. Gulf Air tampoco incluyó procedimientos normales de aproximaciones frustradas en su programa recurrente de entrenamiento en simulador, ni proporcionó a los pilotos entrenamiento continuo en simulador sobre cómo responder a alertas de proximidad al terreno, y eso también vale la pena recordar aquí. En general diría que la calidad de entrenamiento que habían recibido estos pilotos probablemente estaba un poco por debajo del estándar que se debería esperar. Y pronto veremos las consecuencias de eso. De vuelta en El Cairo, mientras los pilotos preparaban su aeronave para la salida, el sexto miembro de la tripulación de cabina supervisó el embarque de los 135 pasajeros del vuelo, lo que finalmente resultó en un total de 143 almas a bordo. El vuelo estaba originalmente programado para partir a 16:00 horas, hora local, pero los pilotos solo llegaron a la aeronave poco antes de esa hora. La tripulación del vuelo anterior informó que el capitán había parecido enojado al llegar y que les había dicho que iban atrasados, porque algunos miembros del personal de tierra de la compañía les habían dicho que fueran a la puerta equivocada. Como resultado, el vuelo finalmente partió con 52 minutos de retraso, lo que empujó su hora de llegada esperada hasta bien pasadas las 19:00 horas. Para entonces ya sería completamente de noche en Bahrein. De todos modos, los pilotos procedieron a configurar la aeronave y tras una salida completamente normal, el vuelo pronto continuó su ascenso hasta su altitud de crucero y luego prosiguió sin contratiempos hacia su destino. Cruzando sobre la península arábiga con el sol poniéndose a sus espaldas, el capitán actuaba como piloto al mando y el primer oficial como piloto vigilante durante todo el vuelo. Y no hay indicios de que algo fuera de lo común ocurriera durante la fase de crucero del vuelo. Sin embargo, eventualmente, el vuelo 072 empezó a acercarse al destino y comenzó su descenso mientras se encontraba dentro del sector de control de tráfico aéreo de Dammam en Arabia Saudita. Y aquí retomaremos la secuencia de eventos a las 19:21 cuando la aeronave descendía a 14.000 pies. El control de aproximación de Dammam pronto autorizó al vuelo 072 a proceder a discreción, directamente hacia el punto de fijación de aproximación inicial para la pista 1-2 en el Aeropuerto Internacional de Bahrein. Y el controlador también les dijo que descendieran a 3.500 pies y que contactaran con el control de aproximación de Bahrein. El primer oficial inmediatamente repitió esta instrucción y luego llamó al control de aproximación de Bahrein para informar su posición. Cuando el nuevo controlador escuchó esto, le pidió al vuelo que confirmara que habían sido autorizados a descender a 3.500 pies, lo cual era estándar para la aeronave que transitaba desde Dammam. Pero aparentemente el capitán había malinterpretado esa autorización anterior y le dijo al primer oficial que informara que solo estaban autorizados hasta 7.000 pies. Y el primer oficial lo hizo sin ningún tipo de protesta. En respuesta, el controlador de Bahrein simplemente volvió a decirles que continuaran su descenso hasta 3.500 pies. Pero por aquí, e incluso posiblemente antes de que el vuelo 072 comenzara a adquirir una velocidad indicada bastante excesiva, muy por encima de las 300 nudos, lo cual es algo que pronto tendría un efecto profundo en lo que está a punto de suceder. El informe final no es muy claro sobre por qué se permitió que se desarrollara esta velocidad excesiva. Pero un posible factor contribuyente es que el capitán malinterpretó esa autorización anterior, lo que podría haberlo llevado a descender demasiado despacio al principio, solo para luego inclinarse hacia abajo y permitir que la velocidad aumentara con el fin de ponerse al día con su perfil de descenso previsto. También es posible que la autorización directo a que habían recibido anteriormente hacia el punto de fijación de aproximación final les hubiera reducido las millas de ruta disponibles y por lo tanto los hubiera dejado por encima.
En cualquier caso, no había razones operacionales ni relacionadas con el ATC por las que fuera necesaria una velocidad tan alta, ya que no había otro tráfico en el área y había mucho espacio disponible para descender. No, en cambio, parece probable que el capitán haya utilizado deliberadamente una velocidad más alta de lo normal aquí en un intento equivocado de compensar el retraso, o para impresionar a su recién nombrado primer oficial. De hecho, durante el descenso, el capitán había intentado presumir su habilidad para configurar rápidamente el sistema de navegación para la aproximación sin que el primer oficial se diera cuenta, de lo cual luego se jactó. En cualquier caso, esta velocidad excesiva se mantuvo mientras la aeronave descendía por debajo de 10.000 pies, donde normalmente se impondría un límite de velocidad de 250 nudos en la mayoría de las partes del mundo. Pero Bahrein no tenía ningún límite de velocidad oficial a baja altitud. Y aunque la mayoría de las aerolíneas hacían cumplir su límite de 250 nudos internamente de todos modos, incluso en países que no lo requerían formalmente, Gulf Air no tenía tal política. Técnicamente, los pilotos debían consultar con su control de tráfico antes de volar más rápido que 250 nudos, de todos modos, pero eso no sucedió. En su lugar, el vuelo ahora fue autorizado a descender hasta 1.500 pies. Y a las 19:25, el capitán comenzó a maniobrar para interceptar la aproximación final. Fijación para la aproximación No Precision VORDME a la pista 1-2 de Bahrein. Una aproximación VORDME utiliza una radiobaliza VOR de muy alta frecuencia para definir el curso de aproximación, que los pilotos luego pueden usar y seguir con sus instrumentos para alinearse precisamente con la pista. El VOR no proporciona guía vertical como lo hace un ILS, así que, en su lugar, los pilotos seguirán su distancia desde el equipo de medición de distancia del aeropuerto, o DME, y luego comenzarán su descenso a distancias predeterminadas de acuerdo con las cartas de aproximación. En mal tiempo, un VORDME es menos preciso que un ILS, y por lo tanto, puede ser un poco más complicado de volar, especialmente en mal tiempo. Pero en este día, el clima no fue un problema en absoluto, ya que la visibilidad era casi ilimitada. Según la carta de aproximación, para esta aproximación en particular, el vuelo 072 necesitaría usar el VOR para alinearse con la pista, a una distancia mínima de 9 millas náuticas desde la estación DME y a una altura de plataforma de 1.500 pies. En este caso, la estación DME estaba situada a 2 millas náuticas más allá del extremo lejano del aeropuerto. Entonces, si quieres comparar las distancias DME con las millas restantes hasta la pista, tienes que restar 2. Ahora, eso no es muy importante para esta historia, pero solo algo que quería mencionar para evitar cierta confusión a medida que continuamos. Ahora, después de alinearse con el VOR a 9 DME, la carta exigía vuelo nivelado a 1.500 pies hasta alcanzar 7 DME. En ese momento, los pilotos podrían iniciar un descenso constante hacia la pista. Según los procedimientos operativos estándar de Gulf Air, al volar una aproximación no precision como esta, los pilotos tenían que configurar la aeronave completamente para el aterrizaje antes de alcanzar el punto de aproximación final, que en este caso era ese punto de 7 DME. Dado que las aproximaciones no precision son generalmente más complicadas de volar y requieren más concentración, la mayoría de las aerolíneas en ese momento tenían este POE para permitir que los pilotos se concentraran completamente en la navegación una vez iniciado el descenso. Para el Airbus A320 eso significaba que los flaps debían estar en posición completa, el tren de aterrizaje debía estar bajado. Y en este caso, también debían mantener una altitud de 1.500 pies antes del punto de referencia. Además, la velocidad indicada no podía ser más de 5 nudos por debajo ni 10 nudos por encima de la velocidad de aproximación calculada, que para el vuelo 072 estaba establecida en 136 nudos. Si se cumplían estos parámetros, entonces se habría permitido continuar la aproximación, al menos hasta algo a lo que nos referimos como la puerta de aproximación. Bajo el concepto de aproximación estabilizada, una aproximación se considera estabilizada si, al alcanzar la puerta de aproximación, la aeronave está en configuración de aterrizaje, las palancas de empuje están configuradas correctamente. La velocidad, el rumbo y las altitudes son correctos. Y solo serán necesarias pequeñas acciones de control para aterrizar en la zona de toque. En Gulf Air, esa puerta de aproximación para una aproximación VORDME estaba a 1.000 pies sobre la pista,
que normalmente se alcanzaría poco más allá de 5 dme en esta aproximación en particular, lo que significa aproximadamente 3 millas de la pista. Ahora, lo correcto habría sido realizar una aproximación frustrada si los criterios de aproximación estabilizada de la compañía no podían cumplirse para la puerta de aproximación. Pero los manuales de Gulf Air simplemente decían que los pilotos debían considerar una aproximación frustrada en ese escenario, lo que parece implicar indebidamente, por supuesto, que los pilotos tenían la opción de continuar en su lugar. En fin, no sabemos exactamente cuánto influyó ese asunto en este caso. Pero lo que sí sabemos es que debió haber sido obvio desde una etapa muy temprana que esta aproximación no estaría estabilizada para 1000 pies. Durante el descenso, el capitán extendió los frenos aerodinámicos un par de veces para intentar reducir la velocidad de la aeronave, pero no los usó en su máxima extensión. Y para cuando los pilotos habían interceptado el rumbo de aterrizaje a 9 dme, todavía estaban a 1873 pies en lugar de los 1500 pies requeridos. Y su velocidad aérea seguía en unos absolutamente insanos 313 nudos. En ese momento, lo correcto habría sido solicitar un lindo y gran circuito de 360 grados, o un patrón de espera, o tal vez incluso algunas orientaciones por radar. Y entonces habrían podido usar esas millas de ruta adicionales para reducir la velocidad adecuadamente y descender a la altitud correcta. Si eso se hubiera hecho, podría haber agregado otros 5 minutos más o menos al vuelo, pero eso habría sido todo. Pero el capitán no quiso hacer eso. De hecho, estos pilotos ni siquiera discutieron esa posibilidad. En cambio, el capitán simplemente extendió nuevamente los frenos aerodinámicos y continuó avanzando a toda velocidad hacia el punto de aproximación final sin decir nada sobre cómo iba a manejar la situación. Una de las consecuencias de volar a velocidades tan altas es que la línea de tiempo en la que necesitas actuar y hacer cosas durante la aproximación se vuelve realmente comprimida. Y eso puede hacer que sea muy fácil quedarse atrás de la aeronave y, por lo tanto, complicar aún más la situación. El trabajo del primer oficial aquí, ya que era piloto vigilante, habría debido ser señalar que la aproximación probablemente no tenía éxito y sugerir un curso de acción alternativo, o al menos expresar que se sentía incómodo con lo que estaba viendo. Pero este pobre primer oficial, que, recuerda, no tenía entrenamiento de CRM para enseñarle estrategias para hablar, simplemente permaneció en silencio. De hecho, en ningún momento durante su vuelo el primer oficial hizo algo excepto responder a las instrucciones del capitán y leer los elementos de la lista de verificación. Nunca proporcionó ninguna contribución original, y el capitán realmente nunca pidió ninguna tampoco. Eso dejó al capitán básicamente volando en solitario, lo cual no es lo que deseas en el tipo de situación de alta carga de trabajo que puede desarrollarse cuando vas demasiado rápido en la aproximación, como pronto veremos. De todos modos, cuando el vuelo 072 se aproximó al punto de aproximación final en 7 dme, el capitán ahora instruyó al primer oficial para que informara que estaban establecidos en la aproximación BORDME. Y cuando lo hizo, el controlador de aproximación de Bahrein respondió enviándolo al controlador de torre, quien inmediatamente autorizó a la aeronave a aterrizar. El primer oficial repitió esto y el vuelo 072 ahora pasó el punto de aproximación final en 7 dme, lo que significaba que el capitán podía comenzar a descender hacia la pista. En ese punto, la aeronave no estaba en la configuración de aproximación en absoluto. El tren de aterrizaje acababa de bajarse, pero el capitán solo ordenaba flaps 1. Y su velocidad aérea era de 224 nudos y su altitud de 1678 pies, por lo que aún estaban casi 200 pies demasiado altos. Ahora, el Airbus A320 tiene 5 posiciones de flaps, comenzando con 0, que significa retraídos, 1, 2, 3 y completo. Donde flaps completo se usaba normalmente para aterrizar en Gulf Air, pero cada etapa de flaps debe seleccionarse por debajo de cierta velocidad indicada. Porque a velocidades más altas, la presión aerodinámica sobre los flaps podría ser demasiado alta. Por eso, la tripulación no había podido extender los flaps a la posición de aterrizaje antes de alcanzar el punto de aproximación final. Y ahora estaban en una posición en la que era imposible configurarse completamente para el aterrizaje antes de alcanzar la puerta de aproximación, ya que simplemente no quedaba suficiente tiempo para reducir la velocidad.
En su lugar, cuando el vuelo se acercó a 1000 pies, el capitán anunció que ahora tenía visual con el aeródromo, y por lo tanto, en su mente, había cambiado de una aproximación por instrumentos a una aproximación visual. Verás, al volar visualmente, con la pista a la vista, la puerta de aproximación puede reducirse a 500 pies en lugar de 1000 pies. Así que probablemente intentó darse un poco de tiempo extra aquí usando esa regla. Pero en ese punto, la velocidad aérea seguía en 207 nudos, más de 70 nudos demasiado alto, y los flaps seguían solo en posición 1. El capitán anunció que tenían que estar estabilizados para 500 pies, y luego ordenó al primer oficial que seleccionara flaps 2. Pero en los siguientes 15 segundos, finalmente comenzó a darse cuenta de lo inevitable. Y a las 19:27 declaró: "No vamos a lograrlo". Por supuesto, esta fue una conclusión muy poco sorprendente. Algo que podría haber evitado muy fácilmente reduciendo la velocidad más lejos o pidiendo más millas de ruta. Pero su exceso de confianza lo había llevado a esta encrucijada. Y siendo totalmente honesto, la mayoría de los pilotos han estado en situaciones similares en algún momento de su carrera. Definitivamente sé que yo lo he estado. El procedimiento estándar en este punto habría sido simplemente ejecutar una aproximación frustrada normal, lo cual para esta aproximación era tan simple como ascender directamente siguiendo el rumbo de la pista hasta 2500 pies y luego regresar al inicio de la aproximación para otro intento. Pero en lugar de hacer eso, el capitán simplemente permitió que su descenso continuara por un breve periodo, mientras decidía un curso de acción adecuado. Y luego desconectó el piloto automático, apagó los directores de vuelo y le dijo al primer oficial que solicitara un circuito de 360 grados a la izquierda. Ahora debe enfatizarse aquí que una vez que has pasado el punto de aproximación final, las únicas maniobras permitidas son continuar para aterrizar, hacer una aproximación frustrada o posiblemente realizar un circuito para aterrizar por la pista opuesta, si eso ha sido pre-briefeado. Un circuito en aproximación final no es una práctica estándar y no debe intentarse, ya que las maniobras visuales, fuera de las que acabo de mencionar, deben realizarse por encima de la altitud mínima segura, que en este caso era 1500 pies. Y en la mayoría de los casos, las aerolíneas tienen reglas aún más estrictas sobre circuitos de 360 que esas. Ahora, la razón de esto es que simplemente es arriesgado hacer algo así, ya que normalmente solo desestabiliza aún más las aproximaciones. Y la mayoría de las aeronaves de transporte realmente no están diseñadas para realizar maniobras complejas en configuración de aterrizaje completa tampoco. Así que, en general, esta fue una muy mala idea. Ahora, el primer oficial debería haber hablado aquí y decir algo como: "Oye, creo que deberíamos simplemente hacer una aproximación frustrada". Y si lo hubiera hecho, es probable que el capitán lo hubiera escuchado. Verás, nosotros los capitanes a veces podemos caer profundamente en la get their itis, y en realidad apreciamos cuando el piloto vigilante habla y ofrece una voz de la razón. Pero en cambio, este primer oficial continuó sin decir nada, y el capitán, por lo tanto, comenzó a ejecutar manualmente un circuito de 360 grados en aproximación final en una noche sin luna, parcialmente sobre agua, a menos de 600 pies sobre el terreno. Ahora quiero detenerme aquí y hacer una pregunta muy importante, Mike. ¿Por qué crees que un piloto elegiría hacer algo así? ¿Por qué descartaría reglas, regulaciones y el sentido común más básico? Pues bien, la respuesta resulta es que existen varios factores que pueden llevar a un incumplimiento intencional de los POE y las reglas, y todos ellos estaban presentes aquí. Por supuesto, el historial de exceso de confianza del capitán y su afán de presumir pueden haberlo predispuesto a asumir riesgos. Después de todo, era nuevo en su función, y puede que se sintiera un poco avergonzado por no haber estabilizado la aproximación en esas condiciones casi perfectas de clima y visibilidad. En tales situaciones, una aproximación frustrada puede sentirse como admitir un fracaso, lo cual puede ser difícil para algunas personas. Pero estudios también han demostrado que los pilotos pueden desviarse intencionalmente de los POE si todos lo hacen, o si el POE no se percibe como realista. En otras palabras, forma parte de la cultura de la empresa. O pueden hacerlo en un intento de optimizar cosas como tiempo, consumo de combustible o carga de trabajo. Ahora, las violaciones por cualquiera de estas razones se vuelven más probables bajo 4 condiciones principales.
Primero, la expectativa de que la regla tendrá que ser doblada para poder hacer el trabajo. En segundo lugar, alta confianza en la propia capacidad para realizar la tarea. Tercero, la presencia de oportunidades para hacer las cosas de manera más eficiente de lo que permite el procedimiento. Y cuarto, planificación inadecuada que obliga a resolver problemas sobre la marcha. Y como resulta, todos estos factores de riesgo estaban presentes aquí. En primer lugar, según controladores de tráfico aéreo, algunos vuelos de Gulf Air habían hecho ocasionalmente circuitos en aproximación final en el pasado. Así que el capitán probablemente era consciente de que existían precedentes informales para hacer esto. En segundo lugar, un circuito en lugar de una aproximación frustrada obviamente ahorraría tanto tiempo como combustible. Y tercero, la tripulación no había discutido recientemente el procedimiento de aproximación frustrada ni qué criterios necesitarían para hacerlo. Así que, en otras palabras, planificación insuficiente. No hay rastro en la grabadora de voz de la cabina de un briefing adecuado, pero por supuesto, la grabación duraba solo 30 minutos, así que podría haber ocurrido antes. De todos modos, lo que creo que es con mucho el factor externo más importante aquí fue la cultura de la empresa. Verás, aunque Gulf Air insistía en que ningún piloto sería castigado por hacer una aproximación frustrada desde una aproximación inestable, aún requería que los pilotos presentaran un informe sobre la razón de la aproximación frustrada, si la hacían. Ahora, no solo ese papeleo adicional probablemente era bastante molesto, sino que también generó la percepción entre algunos pilotos de Gulf Air de que la aerolínea veía con malos ojos las aproximaciones frustradas. Y eso, justamente, es absolutamente inaceptable. Cada vez que los pilotos desarrollan esa impresión, incluso si están equivocados, la aerolínea debe tomar acciones claras y sin ambigüedades para disipar ese tipo de preocupaciones. Porque cuando los pilotos sienten presión para no hacer aproximaciones frustradas, empezarán a asumir riesgos para evitarlas. Así que si te imaginas en el lugar del capitán aquí, acabas de arruinar esta aproximación volando demasiado rápido sin ninguna razón real y ahora estás inestable. Pero si haces una aproximación frustrada, tendrás que presentar papeleo explicando a tu jefe por qué no pudiste aterrizar en una pista agradable y larga con visibilidad ilimitada, viento mínimo y sin otro tráfico, y con una aeronave perfectamente funcional. Entonces, ¿por qué exponerte a todo eso cuando podrías simplemente hacer un circuito para retomar y luego aterrizar? ¿Tiene un poco más de sentido para ti ahora? Sí, bueno. De todos modos. Una manera en que las aerolíneas pueden prevenir este tipo de cosas es monitoreando los datos de vuelo de su flota en busca de señales inusuales o excedencias de ciertos parámetros. Esto se llama un programa de monitoreo de datos de vuelo y puede ser muy útil para detectar cuando los pilotos están violando rutinariamente los POE en situaciones que, de otro modo, no se reportarían. Ahora, esos programas permiten a las aerolíneas identificar las causas raíz de las violaciones y cambiar sus políticas para incentivar las acciones correctas. Pero el programa de monitoreo de datos de vuelo de Gulf Air solo existía en el papel. La aerolínea incluso había comprado sus aviones con registradores de datos de acceso rápido instalados para facilitar este tipo de monitoreo, pero nunca los habían encendido. Así que esto es básicamente un gran ejemplo de cómo las políticas y la cultura de la aerolínea pueden jugar un papel enorme en la toma de decisiones del piloto, y explicar por qué se toman ciertas decisiones aparentemente inexplicables. De todos modos, en la torre de control de Bahrein, un controlador en prácticas estaba operando la posición de torre bajo supervisión cuando el vuelo 072 llamó para solicitar ese circuito. En ese punto, el vuelo 072 no había informado que estaba visual, así que, según el controlador, aún volaban la aproximación BORDME, donde tal maniobra definitivamente no estaba permitida. Entonces, estrictamente hablando, el controlador debería haber denegado esta solicitud y simplemente ordenado a la tripulación que ejecutara una aproximación frustrada en su lugar. Pero tanto el controlador en prácticas como su supervisor no reconocieron realmente el problema y, en cambio, simplemente aprobaron la solicitud para ese giro de 360 grados. Así que el capitán ahora finalmente comenzó a girar a la izquierda para iniciar el circuito mientras estaba posicionado a solo 0.9 millas náuticas antes del umbral de la pista, lo cual es simplemente una locura.
En ese punto, su altitud aún era de 584 pies, con una velocidad aérea de 177 nudos, lo que significaba que seguían más de 100 pies demasiado altos y 40 nudos demasiado rápido. Mientras el capitán mantenía el avión en el giro, le dijo al primer oficial que primero seleccionara flaps 2, luego flaps 3 y finalmente flaps completo. Y después de haber hecho eso, el primer oficial anunció que la lista de verificación de aterrizaje ya estaba completa. El capitán ahora estaba volando el avión manualmente en configuración de alto arrastre y aterrizaje completa, lo cual era bastante difícil porque incluso el Airbus A320 Fly-by-Wire no se maneja muy bien con flaps completos en vuelo nivelado y en un giro. Y para empeorar aún más las cosas, el aeropuerto de Bahrein está ubicado en una pequeña isla en el Golfo Pérsico. Así que a medida que avanzaba el giro a la izquierda, el avión pronto pasó sobre el aeropuerto y salió sobre el agua, que estaba completamente oscuro, ya que el sol se había puesto y la luna aún no había salido. Como el capitán había desconectado el piloto automático y los directores de vuelo, ahora volaba visualmente. Y pronto se vio obligado a mirar alternativamente entre sus instrumentos y por la ventana en busca de un punto de referencia. Los datos de vuelo muestran que tenía dificultades para controlar el avión tanto en alabeo como en cabeceo y puede que ya haya comenzado a desorientarse en este punto. Durante el circuito su altitud fluctuó salvajemente desde tan bajo como 332 pies hasta tan alto como 965 pies, y excedieron repetidamente el ángulo máximo normal de inclinación de 25 grados, alcanzando un máximo de 36 grados de inclinación a la izquierda. En la torre, los controladores estaban algo preocupados por la trayectoria errática del vuelo 072, pero cuando el vuelo se acercó a la línea central de la pista, la torre volvió a emitir la autorización de aterrizaje de todos modos. En ese momento, el primer oficial declaró pista a la vista cuando las luces del aeropuerto se hicieron visibles nuevamente a su izquierda. Y al ver las luces, el capitán instintivamente niveló las alas para recuperar su orientación y determinar su posición con respecto a la pista. Pero lo hizo demasiado pronto. El avión ahora volaba casi 90 grados fuera del curso de aproximación, pasando pronto un haz luminoso al umbral de la pista, que estaba cerca de su posición a las 10 en punto. El capitán comenzó a maldecir y anunció: «Nos lo pasamos de largo». En ese momento reanudó el giro a la izquierda y también comenzó a aumentar el empuje, chasqueando la lengua con frustración. Luego le dijo al primer oficial que llamara a la torre y anunció que ahora, finalmente, iban a hacer una aproximación frustrada. En el momento en que se inició la aproximación frustrada, el capitán probablemente ya estaba algo desorientado y definitivamente bastante estresado. No solo por la dificultad de la maniobra, sino probablemente también por su fracaso en lograr el objetivo previsto. Hasta ahora, todo lo que el capitán había intentado solo parecía empeorar la situación, y ahora que finalmente había decidido abortar el aterrizaje, se encontró haciéndolo desde una posición extremadamente anormal. Cuando los humanos estamos bajo mucho estrés, la probabilidad de cometer errores aumenta significativamente. Y a veces esos errores se acumulan, haciendo que la situación sea aún más estresante, lo que hace que los errores sean aún más probables. Hasta que las cosas comienzan a salir completamente de control. Y eso es exactamente lo que sucedió en los siguientes 55 segundos. Ahora, durante una aproximación frustrada, el piloto debe aplicar empuje de aproximación frustrada, inclinar el morro hacia arriba hasta unos 15 grados, retraer los flaps a posición 3, verificar ascenso positivo y luego retraer el tren de aterrizaje. Estos son elementos de memoria, así que el piloto debe conocerlos de memoria. Pero en este caso, no solo los pilotos de Gulf Air no practicaban aproximaciones frustradas normales en el entrenamiento recurrente en simulador. La alta tensión y su posición inusual con respecto a la pista probablemente habrían dificultado a los pilotos recordar esos elementos de memoria mientras aún intentaban maniobrar la aeronave. Inicialmente, el capitán comenzó a tirar de su side stick, alcanzando una inclinación de casi 14 grados hacia arriba. Pero en lugar de mantenerlo allí, luego empezó a inclinar gradualmente el morro hacia abajo otra vez por debajo de 10 grados mientras continuaba el giro a la izquierda. Mientras tanto, también pidió flaps de aproximación frustrada, y al mismo tiempo, en respuesta a la llamada de aproximación frustrada del primer oficial, la torre preguntó si deseaban vectores por radar de regreso para otra aproximación. El capitán respondió que sí, y el primer oficial respondió en ese sentido, mientras también movía la palanca de flaps a posición 3, como el capitán había pedido. El capitán luego también ordenó retraer el tren de aterrizaje y el primer oficial cumplió.
Pero la aeronave aún continuó girando a la izquierda más allá de la línea central de la pista, en lugar de seguir el procedimiento publicado de aproximación frustrada, que era seguir el rumbo de la pista recto hacia adelante. Ahora no sabemos por qué sucedió eso, pero podría haber sido en anticipación a los vectores por radar inminentes de regreso a la aproximación. O el capitán ahora estaba tan saturado de tareas que no se dio cuenta de que la aeronave aún estaba girando. Al mismo tiempo, mantenía una presión sutil, probablemente subconsciente, hacia adelante en su side stick, haciendo que el morro cayera lentamente hacia 6 grados, muy por debajo de los 15 grados de actitud de morro para la aproximación frustrada. Vale la pena señalar aquí que durante una aproximación frustrada con el director de vuelo activado, la sobreimpresión del director de vuelo en la pantalla primaria de vuelo habría indicado el ángulo de cabeceo objetivo de 15 grados. Pero como había apagado los directores de vuelo durante el circuito, ahora no se mostraba ningún cabeceo objetivo. Lo más probable es que el capitán ni siquiera se diera cuenta de que estaba haciendo estas entradas de nariz hacia abajo, porque estaría concentrado en girar el avión y llamar la configuración de aproximación frustrada. ¿Y qué sucede cuando una aeronave comienza a inclinarse hacia abajo con empuje de aproximación frustrada aplicado? Sí, comienza a acelerar. Ahora, en un estado de desorientación, un aumento en la aceleración hacia adelante puede sentirse muy parecido a un aumento en el cabeceo. Y eso se debe a que ambas fuerzas te empujan en la misma dirección con respecto a tu asiento, básicamente hacia atrás. Y el sistema vestibular en nuestros oídos internos no puede determinar la diferencia entre esas dos sensaciones. El único modo que tiene nuestro cerebro para separar estas dos sensaciones es mediante referencias visuales externas, como un horizonte o el indicador de actitud. Este tipo de confusión sensorial se llama ilusión somatográfica y ha causado varios accidentes a lo largo de los años, involucrando entradas de cabeceo hacia abajo durante una aproximación frustrada. Así que, en este caso, a medida que el capitán se estresaba más, y su carga de tareas aumentaba por esta compleja serie de maniobras, también comenzó a volverse más susceptible a los efectos de la ilusión somatográfica. A medida que el motor se aceleraba hasta empuje TOGA, el bajo ángulo de cabeceo resultó en más y más aceleración, lo que también habría añadido a esa ilusión con cada segundo que pasaba. El primer oficial ahora hizo las llamadas estándar de ascenso positivo y tren arriba. Y al mismo tiempo exacto en que lo hizo, el controlador les instruyó volar a rumbo 300 grados y también ascender a 2500 pies. El primer oficial leyó esto correctamente y el capitán le pidió que repitiera el rumbo, lo cual también hizo. Entonces el primer oficial preguntó si debían girar a la derecha o a la izquierda al capitán, pero el capitán simplemente no respondió. De hecho, ahora había comenzado a nivelar el avión en un rumbo de 040 grados en lugar de los 300 grados autorizados. Solo 2 segundos después, antes de que nadie pudiera aclarar la situación, un timbre continuo y repetitivo empezó a sonar repentinamente, advirtiendo a los pilotos que el avión ahora excedía la velocidad máxima de 185 nudos para flaps en esa posición. El primer oficial exclamó que superaban el límite de velocidad y mientras hacía eso, la torre les indicó que contactaran nuevamente con aproximación de Bahrein. El primer oficial repitió esto, pero el capitán simplemente soltó una maldición. Probablemente ya estaba muy abajo en el cono de estrés. Mientras todo esto ocurría, la aeronave avanzó más allá de los límites del aeropuerto de Bahrein y se dirigió hacia el Golfo Pérsico completamente oscuro. Y eso significaba de repente que el capitán ahora solo vería una oscuridad total fuera de sus ventanas. En los 2 segundos posteriores a esta pérdida de referencias visuales, comenzó a empujar aún más hacia adelante su side stick, haciendo que el morro cayera rápidamente por debajo del horizonte hasta alcanzar un aterrador menos 15 grados, la máxima inclinación hacia abajo permitida por las protecciones de envolvente de vuelo del Airbus A320. El momento no fue coincidencia, ya que la pérdida de referencias visuales aumenta enormemente los efectos de la ilusión somatográfica. Ahora, aún tenía sus instrumentos funcionando frente a él, pero parece que no los miró mucho. Mientras esto sucedía, el primer oficial anunció comprobación de velocidad, flaps 3, y el capitán respondió ordenando flaps arriba. Así que él aún estaba presente de cierta forma, aunque obviamente no estaba manejando la aeronave correctamente. Pero luego el estrés aumentó aún más cuando el sistema de alerta de proximidad al terreno,
El sistema GPWS de repente detectó la tasa de aproximación al suelo de la aeronave y empezó a anunciar tasa de descenso, seguido por varias llamadas de tire hacia arriba. Ahora, la única manera correcta de responder a esta advertencia en particular es inmediatamente levantar el morro tanto como permitan las protecciones de envolvente de vuelo, asegurarse de que el empuje esté completamente a fondo y que los frenos aerodinámicos estén retraídos. Pero aquí ninguno de los pilotos reaccionó en absoluto. Entonces, ¿qué estaba pasando? Bueno, el informe final en realidad utilizó una gran analogía para ayudarnos a entender eso. Verás, debes pensar en el cerebro humano como un procesador de un solo canal. Solo puede manejar cierta cantidad de cosas al mismo tiempo antes de alcanzar su capacidad, y entonces nada nuevo puede pasar. En situaciones de estrés extremo, muchos estímulos diferentes nos llegan en un corto periodo de tiempo. El cerebro puede activar lo que se conoce como descarga de carga, en la que simplemente deja de procesar ciertos estímulos según una jerarquía instintiva de importancia. En muchos casos, el procesamiento auditivo es una de las primeras cosas en fallar, por lo que los sonidos pueden sentirse amortiguados o apagados en momentos de pánico extremo, miedo o confusión. Entonces, lo más probable es que a medida que más y más factores de estrés se acumulan en el capitán, perdió en realidad su capacidad de percibir nuevos estímulos auditivos, lo que físicamente le impidió escuchar las advertencias de proximidad al terreno. Este tipo de situación puede prevenirse practicando rigurosamente la respuesta a las advertencias del sistema GPWS, la maniobra de escape de terreno en un simulador, ya que hacer eso reentrena el cerebro subconsciente para dar a esas advertencias una prioridad más alta. Pero por supuesto, Gulf Air no había proporcionado una cantidad suficiente de ese tipo de entrenamiento para estos pilotos. Ahora, la carga de trabajo del primer oficial era mucho menor aquí, ya que no era responsable de pilotar manualmente el avión. Así que es difícil creer que estuviera tan sobrecargado que no pudiera escuchar esas advertencias. Pero debido a que Gulf Air no proporcionó entrenamiento continuo ni sobre la respuesta a GPWS, ni sobre situaciones de exceso de velocidad de flaps, es posible que el primer oficial realmente no supiera cuál de estas advertencias presentaba una mayor amenaza. Exceder la velocidad de los flaps no es realmente una amenaza directa a la seguridad. Pero si él pensaba que sí lo era, entonces habría enfrentado una difícil elección al decidir qué advertencia abordar primero. Sin embargo, esa elección fue hecha por él, porque el capitán siguió concentrado en la advertencia de exceso de velocidad. Y de hecho, cuando el primer oficial anunció tren arriba y empezó a mencionar los flaps, el capitán ahora ordenó flaps completos, aún con el sistema GPWS sonando de fondo. Cuando el primer oficial, confundido y poco asertivo, vio que el capitán atendía el problema de los flaps primero, es probable que ni siquiera cuestionara si esa era la prioridad más alta. Simplemente lo aceptó. Ahora, probablemente no creía que su capitán pudiera volar la aeronave directamente hacia el agua, pero de hecho, eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Y al no intervenir ni instar al capitán, o incluso tomar el control, el destino de esta aeronave ya estaba sellado. En los últimos segundos, el capitán comenzó a inclinar el morro ligeramente hacia arriba, pero esto probablemente fue una reacción a su propia desorientación, más que a las advertencias del sistema GPWS. La última palabra en la grabadora de voz de la cabina fue el primer oficial anunciando que los flaps se habían puesto en cero, y luego todo terminó. 2 segundos después, con una inclinación del morro de 6 grados hacia abajo y una velocidad aérea de 282 nudos, el vuelo 072 se estrelló contra el Golfo Pérsico, destruyendo por completo el avión, y todas las 143 personas a bordo se perdieron instantáneamente. Tras este accidente, habría sido fácil para los investigadores descartarlo como un caso más de desorientación espacial de la tripulación durante una aproximación frustrada. Desde entonces, ha habido varios accidentes trágicos de este tipo en los que un piloto se desorienta e introduce entradas de morro hacia abajo durante una aproximación frustrada. Entre ellos, pero no limitados a el vuelo Fly Dubai 98, uno en 2016, el vuelo Tatarstan Airways 363 de 2013 y el vuelo Armavia 96-7 de 2006, que ya he mostrado anteriormente en este canal.
Pero para crédito de los investigadores, esta investigación examinó no solo todos los factores que llevaron a la tripulación de vuelo a perder la conciencia situacional y espacial, sino también las razones detrás de las malas decisiones que los llevaron allí en primer lugar. Las desviaciones intencionales de los POE pueden parecer en el momento una buena idea, pero normalmente es muy difícil evaluar con precisión los riesgos asociados con abandonar la red de seguridad que proporcionan esos procedimientos, especialmente en situaciones donde los márgenes ya son estrechos, como durante un aterrizaje o una aproximación frustrada. Una vez que dejamos de operar dentro de esos procedimientos definidos, corremos el riesgo de encontrarnos en situaciones muy complejas e imprevistas que podrían exceder nuestra capacidad, sin importar cuán hábiles creamos ser. Pero lo que esta investigación mostró claramente fue que esto era mucho más complejo que solo pilotos ignorando reglas. Nadie viola tantos POE en el vacío. Se descubrió que Gulf Air había contribuido a este accidente al ignorar e incluso eliminar programas de entrenamiento que habrían ayudado al primer oficial a hablar, alentar a los pilotos a mantener una velocidad aérea más sensata, facilitar la decisión del capitán de realizar una aproximación frustrada y mejorar la respuesta de los pilotos a las advertencias de exceso de velocidad de flaps y del sistema GPWS. La aerolínea también no implementó políticas que podrían haber evitado la combinación de dos pilotos débiles e inexpertos juntos, así como programas que podrían haber monitoreado sus propias operaciones de vuelo para detectar tendencias preocupantes. Tras el accidente, varios miembros clave de Gulf Air y de la DGCA de Omán renunciaron y se contrataron servicios externos para ayudar a revisar toda la cultura de seguridad de la aerolínea. Gulf Air suspendió temporalmente el nombramiento de instructores y su programa de entrenamiento AVE Inicio para realizar importantes mejoras en ambos procesos. Y la aerolínea también introdujo entrenamiento de CRM, más capacitación en aproximaciones frustradas, nuevos procedimientos relacionados con la gestión de velocidad y el concepto de aproximación estabilizada, así como maniobras visuales. También tomaron medidas para asegurar que los pilotos ya no sintieran presión para evitar aproximaciones frustradas, e instalaron una modificación aprobada por Airbus que hace que el director de vuelo se reactive automáticamente cuando se activa el modo de aproximación frustrada. La mentalidad antiseguridad que alguna vez predominó en la alta dirección de Gulf Air fue depurada durante varios periodos de renovación de liderazgo, lo que implicó una reducción significativa de las operaciones de la compañía. A medida que todos los países, excepto Bahrein, rescindieron su propiedad conjunta, Gulf Air aún existe hoy como la aerolínea de bandera de Bahrein. Pero desde la tragedia del vuelo 072 no ha tenido más accidentes graves. Ahora, si te gusta esta historia, definitivamente deberías ver este video a continuación. Y asegúrate de seguirnos en Spotify y unirte a nosotros en Patreon. Me encantaría verte en mi próxima transmisión. Mi nombre es Peter Hernfeld y estás viendo Mentor Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Adiós.